Continuamos ahora con la mesa de análisis. Se nos suma ahora Mario Santucho y José Abadi. Y lo que estábamos viendo es que lo que nos sorprende es Milei. Y necesariamente el hecho de que no solamente en los sectores que uno podría suponer que pueden ser receptores de un mensaje libertario, sino también en lugares muy populares. ¿Cuál es tu mirada de este fenómeno disruptivo? Inclusive en el barrio 31, por ejemplo, nos están llegando datos de que hizo muy buena elección, Mario. Sí, Jorge, bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, es complicado porque estamos justo recibiendo los datos, todavía hay que hacer análisis fino, ¿no? Que después, y además también hay que tener muy en cuenta que estas son las pasos, ¿no? Es una gran encuesta. De acá me parece que va a ser muy importante qué lectura se hace fina para poder precisamente encarar la campaña de acá a noviembre, pero creo que se confirma algo que sentíamos. Además que las encuestas un poco lo registraban, cosa que no es un dato tan significativo hoy, pero me parece que lo palpábamos, lo percibíamos, que es la emergencia de esta ¿cómo llamarla? Derecha, ultraderecha, derecha liberal, ultraderecha liberal. Pero yo creo que ahí hay dos cuestiones, diría, como estructurales, si se quiere. Una, que creo que Javier Milei y su grupo La Libertad Avanza logró expresar algo que creo que desborda por mucho su propia ideología, si se quiere, que es el descontento. Apareció una categoría en estos meses de pandemia, donde hubo algunos actos electorales, por ejemplo en Perú, que a mí me pareció que era interesante, que es la de los desesperados, ¿no? La categoría de los desesperados. Y pensar al votante como desesperado. Creo que esa lista, Javier Milei, interpela a ese sector y pone un punto también de alerta muy claro al sistema político, que es el de la posibilidad de que emerja algo así, a 20 años del 2001, que emerja algo así como una fuerza disruptiva, ¿no? Respecto al sistema político. Esa es la primera análisis, me parece que es el más evidente, si se quiere. Ahora, yo diría que si se confirman los datos que vamos viendo, hay un segundo elemento, que me parece más novedoso, si se quiere, que está relacionado con esto porque tiene que ver con la pregunta de si no empieza a crujir de alguna forma la polarización, por lo menos tal como la entendimos hasta ahora. La sensación es que uno pensaba que la polarización se iba a terminar por la constitución de un centro, ¿no? Que la grieta se iba a desarmar. Una visión hegeliana de que iba a haber una síntesis. Exacto, una especie de articulación entre contrarios para que emerja una superación por el centro, de una manera más racional, más mesurada, más... Si algo de esto que vengo diciendo tiene sentido, y los datos se confirman, mi sensación es que la polarización empieza a ceder porque se va demasiado al centro esos polos y emergen fuerzas de un lado y del otro que de alguna forma cuestionan cierta timidez, si se quiere, en los dos polos. Creo que Milei expresa un poco eso respecto de Cambiemos claramente. La crítica al gobierno de Macri no ha ido a fondo en una reforma más estructural, y también el descontento con la posibilidad de que Juntos por el Cambio se vuelque hacia el centro a través de la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Eso por un lado. Y del otro lado, hay que ver si se confirma, pero me parece que la elección de la izquierda no es mala. No parece ser mala. Yo tenía la sensación de que iba a retroceder sensiblemente, precisamente por la emergencia de estas fuerzas de ultraderecha y por cierto mantenimiento de los espacios consolidados, y no parece ser mala. Tampoco crece demasiado, pero se habla de más de un 20% en Jujuy, por ejemplo, que es un dato interesante, y se habla de una buena elección creo que en Mendoza, en Neuquén, y bueno, y en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires no retroceden, y parecen quedar expectantes para seguir. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires parecería que queda tercera fuerza. O sea que podría ser el mismo fenómeno en el sentido de que la emergencia de los polos es también funcional a la confluencia de los que antes eran los polos. Sí, habría que ver, porque por eso ahí se trata de ver cómo se lee lo que está pasando. Porque si esos polos leen que les afecta el irse hacia el centro y pierden votos, se vuelvan a polarizar. Exactamente, esa es una de las tendencias que hay. Acabamos de ver a Vidal ahora, bueno, va a tener que traer hacia sí a López Murphy para ver si puede... que hizo muy buena elección López Murphy, o sea, 11%, que es casi como Milei, o sea... Y por ejemplo, Randazzo queda claramente diluido, es como la amenaza hacia el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sería lo mismo, o sea que la confluencia de los polos hacia el centro, como si fuera el jamón del sándwich, lo aplastan a Randazzo. Déjame preguntarle, acá tenemos un
psicólogo que es perfecto para este punto, normalmente se dice que la angustia produce acción y que las personas cuando están angustiadas a veces pueden elegir por actuar, hacer un pasaje al acto, un acting out, dos formas, una de suicidio y una de más, algo herirse sin llegar a matarse. ¿Cómo podrías interpretar en clave psicológica el desencanto, la angustia de la sociedad y tu visión de lo que está pasando? Es muy interesante lo que decís y se acopla con lo que decía Mario, ¿no? Los psiquiatras sabemos que la angustia es un sufrimiento. Tenemos que entenderlo así, no, si bien se puede hablar algunas veces, si se quiere, metafóricamente de la angustia creativa, del caos útil como desobediencia que permite el progreso, etcétera. Esto es un plano, pero de la angustia que vos estás hablando es de un sufrimiento frente a la invasión de una cantidad de estímulos, de una cantidad de situaciones que hay que vivir que no se pueden manejar y donde se pierde el sentimiento de, no solamente de dominio de la escena que tenemos que atravesar, sino de nuestro propio comportamiento. Y a veces ese descontrol se traduce en conductas, que pueden ser conductas, a veces síntomas directamente ligados a la angustia, sabemos lo que son los cuadros de ansiedad y los cuadros de pánico, pero muchas veces la angustia también se deriva en determinadas conductas que tienen que ver con enojos, por ejemplo. Vos hablabas de descontento. Yo creo que descontento es una palabra suave en términos de lo que podía estar representando Javier. Yo creo que es más un enojo que frente a la frustración, frente a la repetida frustración, lo que hay es una angustia, una tristeza y una angustia que se deriva en un enojo donde hay un castigo, por lo tanto, a aquellos que no logran expresar o que no logran empatizar o que no logran ser representativos de ese dolor que está sufriendo el electorado en ese momento. ¿Y Milei es un síntoma de esa? Bueno, Milei creo que empatiza con ese enojo, con un enojo que tiene que ver con la frustración, te repito. Por un lado tenemos la tristeza, el escepticismo, el desencanto, el no voy, la deserción como una modalidad de protesta o simplemente de una desconfianza en la palabra. La hija del juez que se va con otra mujer para llamar la atención del padre, el clásico de Freud, ¿no? Pero Milei va a buscar el enojo deliberadamente, claro, ¿no? O sea, su pose, hasta su indumentaria y su manera de expresarse es ir a buscar ese enojo y no ir a buscarlo solo a sectores más acomodados de la capital, sino a los sectores más populares. O sea, la irrupción de Milei en el barrio 31 con la peluquería de Rubén Orlando y los comercios que se están armando ahí, el polo gastronómico, fue interesante. Ahora vos fíjate cómo tanto el análisis de Jaime, el de Gustavo, el de Mario, lo que estamos hablando ahora de la psicología del votante. O sea, una elección es, la sociedad opina, el votante opina y analizamos la oferta, o sea, cómo quedó la oferta, quién ganó, quién perdió, quién ganó más, quién ganó menos. Y estamos yendo a analizar la demanda, o sea, estamos muy atentos todos a qué es lo que está pasando con la demanda, porque hay un 67% de participación, que no es mucho, es la PASO con menos participación de 10 años de historia. Puede haber razones sanitarias y distintas otras cosas, pero si lo atamos también con las elecciones provinciales que vino habiendo, que fueron a gobernador, o sea, donde vos estás definiendo el liderazgo, están en ese mismo nivel y con tendencia a la baja, salvo Jujuy, que estuvo un poquitito más arriba, más cerca del 70%, pero Misiones no llegaste al 60%, Corrientes no llegaste al 65%, Salta no llegaste lo mismo, y Jujuy un poquitito más palabras arriba. Vacías también, porque cuando se habla del centro, la vivencia que tiene la gente, siguiendo lo que vos decías, Mario, es como que, bueno, esto nos rinde mucho, ablandémoslo un poquito, esto está muy fuerte, alivianémoslo un poquito, pero no aparece una propuesta, una idea, una palabra cargada pues que es representa el medio como nada, el medio como claro, nada, el medio como nada, no el medio como todo. Exactamente, no aparece una versión del centro potente, aparece como transacciones entre se me fue la mano o dije poco, entonces el centro empalidece en lugar de tener una entidad propia. Eso es lo que pasa con... Yo creo que la política muchas veces funciona como la física, ¿no? Y yo creo que el nudo del sistema político argentino, tanto
tanto del lado de un sector del Frente de Todos como de un sector de Juntos por el Cambio, está tendiendo a engordar ese centro porque también sienten que la cosa se le va de las manos. O sea, hay una crisis de representatividad muy grande en la Argentina que va increciendo, no va para abajo. Y el sistema político cruje ahí, se preocupa. No estoy queriendo decir con esto que son lo mismo, pero los de un lado y los del otro, pero en cuanto a sistema político, sí son lo mismo, lo componen. A ver si lo tenemos a Jaime ahí. ¿Está Jaime en Ecuador en este momento? Jaime, ¿qué pensás de esto que estamos hablando, del enojo, de que una persona como Milei pueda en el barrio 31 tener una muy buena elección? Vos contabas de un caso de un candidato en Ecuador que es mucho más extremo que Milei y que lo dejaría a Milei casi como una Carmelita descalza. En Colombia tenemos ahorita un candidato que directamente ofrece matarlos a los otros. Llama por teléfono, te voy a matar. Y listo. No es un guerrillero, no es de izquierda, es un chiflado de derecha. Y llama la atención, y saca votos, y aparece en las encuestas. En Colombia ahorita tenemos 25 candidatos. Este está sumando entre los 5 que encabezan el pelotón. Yo creo que lo que dice Eddie es bien importante. Hay un descalabro de la democracia representativa, porque no es solo Milei. Un personaje, estuve muy metido en Perú haciendo encuestas, estudiando, no estuve asesorando a nadie por distintas razones, pero un personaje como Castillo es un personaje absolutamente estrambótico. Lo que pasó anoche en Lima, este fin de semana en Lima, con sus huestes armadas de machetes invadiendo la ciudad, es impresionante. El Perú va hacia una guerra civil. Yo tengo mucha vinculación con Estados Unidos, trabajo en una universidad en Washington. Nunca en mi vida pensé ver la toma del Capitolio. Y la policía tampoco, por eso les dejó pasar. Era un gran grupo de disfrazados blancos que asomaron por ahí y parecía un chiste y no un atentado terrorista como en realidad era. Eran Proud Boys, eran Q. Perdón, entonces lo que vos decís es que a lo mejor podemos cometer el error de tomar a Milei como un chiste. Claro, no es un chiste. A Trump nadie le tomó en serio cuando apareció. Se reían de él. Y peor con las tonterías que hizo. O sea, Castillo, Bolsonaro, Trump, son cosas semejantes. Son síntomas del descalabro de la democracia representativa. Mario dice que está apareciendo una disrupción. Absolutamente de acuerdo. Pero es una disrupción mucho más fuerte de lo que todos pensamos. La izquierda argentina, a mí me parece que es muy repetitiva. Creo que hay gente idealista ahí. Todos sus salarios, hacen lo que pueden. Como en todo lado. Hay gente muy noble y gente que no. Pero deberían ver algo que he estudiado con detenimiento, el Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno tuvo un triunfo descomunal en la primera vuelta. Pero no es un partido comunista que repite las mismas cosas que repiten nuestros amigos de izquierda en Buenos Aires. No, están totalmente innovados. O sea, las tesis que defendió la alcaldesa de Santiago, elegida por el Partido Comunista por primera vez, el Partido Comunista chileno, son bien interesantes. Tienen mucho más que ver con Silicon Valley que con el estalinismo. Yo coincido en eso con Mario, en que hubo un periodo revolucionario entre el 17 y el 24 en Rusia y después vino algo siniestro. Pero el Partido Comunista Chileno es un ejemplo de renovación de la izquierda. Y son comunistas, pero renovados. Entonces, creo que hay que pensar que todo hay que renovar, la izquierda también. En cuanto al tema de la angustia, es el tema central de la discusión ahorita de los principales autores con los que compartí los seminarios y demás en la universidad. Malcolm Gladwell dice que finalmente se ha convencido de que la política es solo psicología. Esto de la economía y de las otras cosas sirve para un carajo, dice. El tema es la psicología. Y cuando habla de eso, Gladwell, en ese ensayo espectacular en contra de la política online y de las TikToks y todo eso, dice: la revolución no puede ser tuiteada. Se llama un ensayo largo, muy lindo.
dice, el tema es psicológico. ¿Por qué los tipos de estos se tomaron el Capitolio? No tenían una ideología, no tenían ideas claras, no tenían ni siquiera el liderazgo de Trump. Tenían angustias y mitos, idioteces en su cabeza. Hay un tema muy complicado ahorita, y eso lo hemos visto en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Ecuador, parcialmente en Argentina. La gente está con una mezcla de despecho y de enojo. El despecho les lleva a no hacer nada, a paralizarse. El enojo a patear al quesón. Perdón, Jaime, están apareciendo casi 14% Milei. Está subiendo. Fíjate. ¿Puedo? Sigue subiendo. Acá Mario quiere decirte algo. Mario, por favor. No, Pero yo lo Tomás que- está viendo con una cosa ahí, y es que hay una situación psicológica que puede armar un caos en cualquiera de nuestros países cualquier rato. Mario, por favor. Sí, no, yo creo que, a ver, a mí lo que me parece, creo que concuerdo con Jaime Durán Barba en el punto de que hay una situación compleja, hay una alerta, ¿no? En qué es lo que está pasando con los sistemas políticos en general, y no solamente en Argentina. Me parece que incluso en Argentina no ha permeado y no ha perforado como en otros lugares, ¿no? Que vemos, como bien decía, estuvo recorriendo Durán Barba en ese sentido. Ahora, yo tiendo a verlo más, como decía Eddie, desde el punto de vista de la demanda, la perspectiva de la demanda. Y lo que no acuerdo mucho con Jaime es en como esta especie como de percepción de que son todos medio como locos, gente irracional, ¿no? Los que aparecen en el Capitolio, Castillo, como toda gente más o menos que loca, y entonces que a mí me parece que esa es una mirada muy de la élite, y que yo creo que hay que dar vuelta a esa mirada, y más bien mirar por qué la élite no está dando respuestas. Esa es la pregunta de fondo, ¿por qué? Y eso es lo que yo creo que empieza a aparecer en Argentina. Ellos son el síntoma. Ellos son el síntoma, son las expresiones, algunas más interesantes, otras menos interesantes. Yo sí acuerdo, por ejemplo, que en la izquierda argentina se necesita la irrupción. Para mí es una gran tragedia. Quizás lo peor de lo que esté pasando hoy es que la expresión de descontento y antisistema Vaya a la derecha. emerja con una ultraderecha. Eso sí creo que es nuevo en Argentina. Me parece que es una cosa fuerte, ¿no? En su momento tuvieron a los militares, pero como una fuerza... Bueno, fenómeno que se da en todo el mundo, ¿no? También hay que se da en todo el mundo. reconocer. Se da en todo el mundo, pero también es cierto que Porque en la América iglesia Latina la izquierda se convirtió en el establishment, digamos, en el políticamente correcto. algo de eso hay. Igual, como dice también Jaime La Durán Barba, rebeldía de derecha, lo que mencionábamos sí, antes. pero en América Latina hay algunas expresiones que no. Chile es un ejemplo muy interesante. En Colombia también ha habido en estos, y aparecen como expresiones más potentes hoy, expresiones de izquierda también renovadas, con otro lenguaje. Ahora, a mí la pregunta entonces es cómo se hace para interpretar lo que está pasando con ese sistema político que no da respuestas y que no parece tener horizonte, y esto me parece lo más complicado. Yo tengo la sensación que a 20 años del 2001, y me pasó lo mismo a nivel global, con los talibanes entrando en Kabul 20 años después, no está pasando lo mismo en Argentina, por supuesto, no estoy poniendo una analogía tan Que 20 años obvia. no es nada, diría el tango. Sí. Puede decir que hay algo ahí. Pero como que se cierra un ciclo. Si en el 2001 hubo una disrupción tan grande, con una sensación parecida de que el sistema político no daba respuesta, acordémonos que había habido 10 años de menemismo, que habían entregado al país destrozado, que vino una expectativa de cambio y no funcionó, y la gente ya, en una situación muy compleja social y también subjetivamente, bueno, irrumpió. Y a partir de ahí aparecieron dos grandes promesas o dos grandes propuestas, el kirchnerismo y el macrismo. Las dos son intentos de interpretación de manera diferente. Desde mi punto de vista, el kirchnerismo expresa mucho más a los piqueteros, a las asambleas, a cierta promesa de redistribución, y yo creo que el macrismo expresa más a otra imagen, ¿no? Más de clase media, quizás a los ahorristas, pero también cierta renovación cultural de las élites, trata de componerse con eso, y yo creo que lo que está pasando ahora es que está agotado. Las dos propuestas están agotadas. Yo creo Ninguna que- tiene discurso para sintonizar con este descontento. Pero también importa quién representa esas ideas. Las ideas no son solamente ideas en el aire, tiene que haber determinadas personas y determinados discursos por determinadas personas que los representan, los Que lo enuncien, encarnen. que lo encarnen de algún Claro. modo también. Sí, tenía cuidado con decir encarnen porque si no se parece como que se convirtieran ellos en la idea misma, pero tiene que tener un nivel de credibilidad. Sí. Es decir, si no, probablemente lo que hay es un enorme
descreimiento en aquellos que las enuncian, ¿no? Una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno cree, que eso es también algo muy notable en la Argentina, ¿no? Los argentinos parecen saber muchas cosas, pero creen en otras. Entonces saben que aquel está diciendo determinadas cosas que no son y basta con ver la trayectoria. Hay un montón de gente que uno sería como la emoción y la razón, ¿no? Claro. Que está planteando. Y la experiencia que uno tiene derecho a investigar de la persona que enuncia determinados conceptos y se propone con determinadas ideas, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser que con eso vayas y lo votás? Si sabes que... pero ¿hay algo edípico en eso, así como un país que ha gobernado la derecha, la rebeldía es de izquierda? En Europa, que ha gobernado la izquierda normalmente, la rebeldía es de derecha. En la Argentina, que podría haber, si querés, cierto consenso de centro-izquierda, entonces la rebeldía es de derecha. ¿Hay un Edipo de tomar a lo que sería la autoridad en el sentido de un padre simbólico, y que entonces la rebeldía siempre es contra lo que es el pensamiento mayoritario? Yo creo que en todo caso, si hubiera que buscar una metáfora, abusando un poquito de la cosa, ¿no? Por favor, porque pero es que en todo caso la paternidad de los dirigentes en la Argentina es más bien una paternidad que, en lugar de ser una paternidad que tiene un determinado impulso de promover a la vida, a los hijos, a los ciudadanos, en lugar de considerarse como representantes que ocupan un lugar transitorio para permitir que el otro piense y diga su propia palabra, como aquellos que enseñan para también enseñar a refutar, como esa paternidad que se reconoce con su propio límite y que no pretende encarnar el lugar de poder que transitoriamente es elegido para representar. Entonces, esos aplastan la posibilidad de adquirir una autonomía por parte de los hijos. Digamos, se generaría una dificultad que la gente que habita un mismo pedazo de tierra se convierta en ciudadanos que habitan una república, que significaría que hay una norma, que hay una ley, que hay un límite, que hay un otro, que hay una finitud. Es decir, tener figuras que caen, por lo tanto, ante esta dificultad y ante esta carencia, o en dictadores, o en payasos, o en cualquier variable que inhibe la emergencia del hijo, si vos querés, del Edipo. Serían formas bastante agresivas de una paternidad que lastima Pero bueno, la idea de que siempre hay algo prohibido, independientemente de que hay otras culturas donde lo que está prohibido es otra cosa, pero rebelarse contra lo establecido, ¿no? Pero la falta de normas que hay acá, la falta de... La normatividad significa que la ley no sea suprapersonal, sino que crea que puede ser instrumentado para el beneficio de quien la maneja. Eso es la ausencia de una paternidad, de una filiación, de una posibilidad que el padre es la ley. Claro, de elaborar el Edipo, porque el hijo sabe que el padre se ajusta a esa ley que le exige a él. Muy interesante. Así como vos no vas a estar con mamá, yo no estuve con la mía, sería dicho. Es muy importante esto, porque la falta de ley produce falta de Edipo. Claro, y acá no hay sanción, por eso es toda una sensación de desprotección, de desamparo. Acá, por eso no hay un argumento. En realidad en la Argentina no tenemos un argumento que nos reúna más allá de nuestras individualidades. Como le dice Mecenas Augusto, ¿cómo no van a estar libres los griegos más allá de que nuestras legiones lo invadan? Si Homero les escribió la Eneida y la Ilíada y la Odisea. ¿Y sabe lo que hace Augusto? En lugar de mandar más legiones, le pide a Virgilio que escriba la Eneida. Así los romanos también tienen un argumento y logran ser un conjunto. Bueno, generación del 80, radicalismo y peronismo, bueno, dieron acá tenemos exactamente. Sonriendo a Jaime. Jaime, cerrándose el bloque. Sí, querría pedir una cosita, nomás aclarar si es posible. ¿Estás allí? Sí, estoy. No lo Quería escucho, aclarar una cosita nada más si es posible. Mario, no es cierto que yo crea que estas gentes disruptoras son gentes locas. Hace 2 semanas escribí en mi columna en Perfil justamente algo que provocó un poco de discusión, tratando de comprender lo que hacen los talibán. O sea, yo no tengo nada que ver con los talibán, no comulgo con sus ideas, pero creo que hay que comprender. Castillo no es un chiflado, es un tipo que representa una identidad, que es la identidad de los peruanos de la montaña del sur del Perú. El tema de las identidades que trabaja Fukuyama a mí me parece clave para entender la política.
¿Y qué identidad representa nos Milei? identificamos con comunidades, con sitios, con ideas, y no somos individuos. La campaña no se puede hacer con individuos, somos gentes con identidades. La gente que vive en la Matanza Profunda tiene una identidad que no tienen los que viven en Recoleta. Son identidades, y es un tema que no supone que los unos están locos o que son malos, sino que, bueno, hay que entender esas identidades. Lo quería corregir eso porque yo, ¿crees que están locos? No. Creo que hay que comprenderlos, estudiarlos y ver qué se hace. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, José. Un placer grande y continuamos. Y vamos ahora nuevamente a Estudios Centrales. Santo, María, les pasamos a ustedes.